A través de toda la Biblia se cuenta la historia de cómo Dios ha querido no solo interactuar, sino también revelar su plan salvífico a todo el ser humano. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos encontramos con estos hermosos propósitos que Dios tiene para sus hijos. Que podamos acceder al conocimiento de la verdad, que podamos relacionarnos cada vez mejor con Cristo Jesús. A través de la educación, desde el mismo Génesis, con aquel modelo que Dios nos dejó instaurado, y que a pesar del pecado, de su intromisión y de que muchas veces los métodos tuvieron que adaptarse a la nueva realidad del ser humano, la educación y el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Volver a ver la imagen de Dios implantada desde la creación y que a pesar del pecado sigue estando en el ser humano y que podamos acceder a aquella salvación. Podemos decir entonces con certeza de que educar es redimir, que la educación tiene el propósito de que cada ser humano pueda alcanzar la redención. Lo vemos a través de la Biblia y lo vemos también, por supuesto, en todos los esfuerzos que hoy en día la educación adventista lleva a cabo en sus diferentes niveles y en sus diferentes lugares geográficos en donde se encuentra alrededor del mundo. Un solo propósito: redimir, rescatar a aquellos que, tal como Cristo lo hizo, nos hemos perdido en algún momento. Este maravilloso propósito será el objeto de estudio en esta lección, la número 8, a la cual juntos te decimos bienvenidos. Esta semana, educación y redención. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Un cordial saludo, queridos amigos. Muchas gracias por estar en sintonía de Lecciones de la Biblia, que semana tras semana nos reunimos para poder abrir la palabra de Dios, aprender aquel mensaje maravilloso que Él tiene para nosotros y, por supuesto, tomar decisiones importantes en nuestra vida. Estamos en la temática educación. Roy Mayer, gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, Joel. Privilegio estar aquí para un tema tan relevante, tan importante. Hablar de educación es hablar de redención y de eso queremos conversar Así en es. este momento. Tal como en una maratón, la mitad es clave, ¿no? Es fundamental. En donde tenemos que... El maratonista tiene estudiado a cada una de las etapas de su carrera, ¿no? Ya hemos pasado la mitad, nos acercamos al final ya no solamente del año, de esta temporada, y es bueno ir retomando a ciertos aspectos para ir amarrando todo en una sola idea, que el título de este capítulo así lo señala: educación y redención. Educar, todo redunda en la redención. Si no es así, no tiene sentido entonces. Y eso es algo que debemos tener y mantener siempre en la vista y en la mira. El día que nosotros perdemos el foco y dejamos de preocuparnos de la redención, dejamos de perder el objetivo, o sea, perdemos el objetivo de la educación. Así es. Y educación en diferentes aspectos, en diferentes niveles, ¿no? Todo el ser humano requiere de educación, salir de las tinieblas a la luz, al conocimiento. Y vamos a hablar también de un concepto nuevo que es, no nuevo, pero tal vez no lo hemos tocado a profundidad, pero que la Biblia aparece, que es la sabiduría, ¿no? Y que no necesariamente necesito un cartón, un título, un diploma académico para decir ahora sí soy sabio, sino que tiene que ver
con esta educación que Dios quiere para nuestra vida, que Dios quiere para nuestras familias, y es la que hemos estado también compartiendo con cada uno de nuestros amigos. Y es por eso que les invitamos a poder orar para que Dios nos acompañe y nos dirija en el estudio de este capítulo. Gracias, buen Dios, te damos por la oportunidad de abrir tu palabra, de conversar, Señor, de este tema tan importante, de aquellos esfuerzos divinos para instaurar un método para que el hombre llegue al conocimiento de Dios y de la salvación. Gracias, Señor, porque eso también sigue vigente ahora más que nunca, y nosotros queremos también que estos principios se puedan aplicar a nuestra vida. Acompáñanos, ayúdanos a tomar las decisiones correctas, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Veíamos en lecciones anteriores la importancia del plan original, ¿no? Que a pesar del pecado viene a interrumpir este plan original como un gran paréntesis, porque Dios desea retomar el plan original, pero que la educación no es meramente un sistema instaurado por Dios en determinada época. Podría haberlo hecho, por ejemplo, cuando el pueblo estaba en formación, cuando salieron de Egipto, pero esto surge incluso antes del pecado y surge en el mismo Edén, denotando que no tiene que ver ni con los judíos, ni tiene que ver con, sino para toda la humanidad. Todo lo que ocurre en el Génesis o en el Edén es para toda la humanidad y por la eternidad, al menos trasciende el tiempo, ¿no? Y ahí está inmersa la educación. Sabes que es importante tener esa perspectiva, lo hemos comentado en capítulos anteriores, la educación como algo para toda la vida, algo que trasciende incluso nuestra existencia aquí en la tierra. Es algo que debemos sin duda prestarle mucha atención. A mí me llama profundamente la atención la importancia que tiene en no perder el foco. Cuando nosotros tenemos un objetivo, nosotros cuidamos de que todo lo que hacemos vaya de alguna manera a contribuir para el logro de ese objetivo. Entonces, es muy importante, si nosotros decimos que educación es redención, tenemos que hacer ese ejercicio, y lo digo como familia, pero especialmente estoy pensando ahora desde el punto de vista de un sistema educativo, formal, de escuelas, es preguntarnos, ¿esta actividad que estoy planificando está contribuyendo para la redención? Este material, esta lectura, esta persona que estoy contratando, ¿va a contribuir para ese objetivo que yo tengo? Entonces, ese objetivo que nosotros lo repetimos de memoria, educar es redimir, debe ser más que un eslogan, debe ser realmente lo que mueve nuestras planificaciones, nuestras decisiones estratégicas, ¿no es cierto? Hablamos los primeros capítulos sobre ese modelo educativo, institucional. Eso tiene que ser activo y realmente notarse en la práctica para que ese objetivo de redención se cumpla. Así es. Y vemos cuando en el mismo Génesis capítulo 1, el verso 27 y 28 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios crea al hombre, y estuvimos conversando, si mal no recuerdo, el segundo capítulo, estos seres perfectos pero perfectibles que aún en el ámbito del conocimiento, de la educación, debían ejercer o entrar en este sistema educativo que Dios tenía en el huerto. Pero aquí hay algo bien interesante, que Dios los crea y dicen a imagen y semejanza. Y el verso 28 dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Es decir, lo que yo he hecho como Dios, ustedes como creación, como criaturas, también lo pueden hacer. O sea, Dios podría haber hecho así. Y aparecía todo el mundo. pero incluye al ser humano en esta tarea de sojuzgar, de reinar, de gobernar en la tierra.
Y el plan original de Dios era, bueno, yo soy el creador, yo origino vida por mi palabra y por mis manos. Ahora, a través de ustedes, en esta semejanza, en esta imagen de Dios, ustedes también pueden hacer lo mismo a través de la multiplicación. Lamentablemente el pecado vino y causó estragos en este plan original. Pero nosotros vemos acá que la imagen y semejanza no solo se atribuye a un aspecto físico, porque eso en el fondo es imagen, es la imagen, sino también la semejanza tiene que ver con la esencia, tiene que ver con la capacidad en el cual la creación se conecta con el creador. Elena de White dice que producto del pecado, Satanás casi borra la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Ese casi es catastrófico, Es trágico. es trágico. Pero aquí es donde viene y lo que hemos estado estudiando, y la pregunta es, ¿cómo la educación bíblica, cristiana, previene o es el antídoto para esa obra satánica de casi borrar la imagen y semejanza de Dios en el ser humano? ¿Cómo la educación nos ayuda para prevenir esa catástrofe? Sabes, Joel, mientras tú hablabas, yo pensaba en esto de la imagen, ¿no? Y se ha discutido muchísimo de qué realmente podrá significar esa imagen. Y tú mencionaste un aspecto importante, ¿no? De cómo el Señor, pudiendo hacer las cosas, Él solo, por su palabra, Él de alguna manera colabora o permite que el hombre colabore en esa acción creadora. Esa imagen quizás se refiere a esa capacidad de servir, a esa capacidad de amar, a esa capacidad de relacionarse, Ejercer el libre albedrío. ejercer el libre albedrío. Es una imagen muy profunda que quizás, y cuando hablamos de educación, incluso después del pecado, serán cosas que estudiaremos y que entenderemos cada vez mejor. Nuestro desafío como educación, nuestro desafío como padres, es llevar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a ese ideal bíblico, a ese ideal original. Yo lo que percibo de esta imagen, y quizás lo más profundo del carácter de Dios, es esa capacidad de amar como solamente Dios puede hacerlo. Y yo creo que nuestra educación debe propender específicamente a eso, a amar a nuestros estudiantes, amar a nuestros hijos, al punto de estar dispuestos a dar la vida por ellos, a hacerlo mejor, a servirlos. Es yo creo que una meta, que nos puede llevar a acercar, a ir retroceder en esa degradación que Pablo describe cuando le habla a Timoteo, ¿no es cierto? Y le presenta en esas señales del fin, ¿no? La condición Cómo va a del ser ser el humano. hombre en el tiempo del fin, y parece que está describiendo a las personas de hoy día, o sea, amadoras de sí mismo, que, ¿no es cierto?, maltratan, etcétera. Esa imagen solo puede ser revertida, esa imagen destruida, ¿no?, y recuperada cuando nosotros nos relacionamos con Dios. Tiene que ver con conexión, ¿no? Cuando, el capítulo 5 de Génesis dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. El verso 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Es interesante que el verso 3 es como, ¿cómo decirlo? No está en contradicción al verso 1, pero sí hay una diferencia. Porque el verso 1 dice que Dios creó al hombre a su propia imagen y semejanza, pero en el verso 3 dice que cuando Adán tuvo hijos, los hijos tenían la semejanza de él, de Adán. Y ahí está la responsabilidad nuestra en si estoy educando el carácter de mis hijos de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios, pero eso va a ser de acuerdo a lo que yo haga en primer lugar. Aquí vemos que dice, Dios crea a Adán a su propia imagen, pero los hijos de Adán salen a la imagen de Adán. Y si Adán era la imagen de Dios, entonces se seguía la cadena
para revertir este efecto del pecado. En otras palabras, esto no es algo instantáneo, es un proceso que se da, podríamos decir, en toda la vida. En la imagen y semejanza de Dios, que el pecado causó estragos, nosotros a través de la educación podemos revertirla, como tú bien decías, ¿no? Se puede, para llegar al plan original. ¿Y por qué decía que se trata de conexión? Adán y Eva estaban allí conectados directamente con la comunión que tenían con Dios, pero fueron expulsados de esta aula de clases y en ellos se empezó a agotar. Y se ve después con el caso de Caín y nos encontramos incluso con los prediluvianos, cómo de alguna forma esa conexión que tenían cara a cara con Dios, al no poder tenerla, entonces ahora ellos comenzaron, es como cuando tenemos nuestro aparato telefónico, ¿no? Salimos de casa durante el día y vamos con 100% de batería y se nos va agotando, y de pronto decimos, hey, tengo que volver a conectarlo. Llega un momento en la historia del ser humano que se tiene que haber un renuevo, ¿no? Y el pacto después del diluvio. Y esa conexión ahora es gracias a un método que el Señor deja, que es un método de educación, donde tenemos, por ejemplo, los sacrificios, donde tenemos la mayordomía, donde tenemos las muestras de amor y fidelidad que Dios permite que su pueblo, que sus hijos puedan expresar. Y eso cada vez nos va conectando para que el enemigo o el pecado no borre la imagen y la semejanza que Dios al crearnos puso en cada ser humano. Hay un pasaje de Segunda de Timoteo que apareció en la lección y que yo creo que es muy relevante y nos debe ayudar en ese sentido y que refuerza eso que ya hemos conversado varias veces en distintos programas. Segunda de Timoteo 3. Pablo está escribiendo probablemente su última carta, cercano a su muerte, y escribe esta segunda carta a Timoteo con recomendaciones, y en el versículo 10, entonces le repite algunas palabras que yo las leo aquí en mi versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño, y cómo vivo, y cuál es el propósito de mi vida. Y entonces continúa, y ahora dice en el versículo 14, pero tú, le dice a Timoteo, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Ese llamado a permanecer fiel a lo que se le ha enseñado. Yo cada vez que tengo la oportunidad, tengo hijos adolescentes, ¿no es cierto? Y con mi esposa siempre oramos, Señor, que ellos puedan permanecer en aquello que aprendieron. Uno no es perfecto, uno es consciente de los errores que ha cometido, pero uno ruega que ellos puedan permanecer en aquello que se les ha enseñado. Y dice el versículo 15, dice, desde la niñez, repite Pablo, ¿no? Quizás lo leo completo de nuevo, el 14 dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quien te las enseñaron. Hay una relación de confianza entre el maestro y el alumno, ¿no? Implícito ahí. Y desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación. Vamos a hablar también de sabiduría en algún momento. Y qué interesante que Pablo aquí está definiendo dos aspectos muy importantes en educación, que es lo formativo y lo adquirido. Timoteo dice, has sabido desde la niñez. Y uno dice, ¿cómo? Ahí está. Y en otras partes dice, ¿no? Gracias a tu madre y a tu abuela. Y eso queda plasmado, como lo hemos comentado en capítulos anteriores, por vivencias, más que un concepto teórico o académico. Es lo que forma el carácter. Pero también habla de lo que yo te he enseñado. Ya estando, Timoteo seguía siendo joven, pero ya en una edad adulta. Entonces tenemos aquí aquello que yo he recibido por vivencia, pero también están las cosas que se pueden ir adquiriendo. Podemos hablar entonces que lo formativo está en el hogar y lo que vamos adquiriendo está también presente en la escuela. Hay un aspecto acá que a lo mejor no es tan explícito, pero cuando habla de la niñez y que se te ha enseñado, habla de una intencionalidad.
Cuando hablábamos en algún programa anterior sobre ese ¿dónde estás? Yo muchas veces me he hecho la pregunta, ¿será que nosotros padres hacemos planes concretos respecto a cómo desarrollar el carácter de nuestros hijos? ¿Será que planificamos? Elena de White y la Biblia en realidad hablan muchísimo, por ejemplo, de un aspecto del carácter que yo quiero mencionar ahora, el dominio propio. Ese control propio, esa capacidad de, en forma razonada, controlar mis impulsos, mis deseos, decidir no hacer algo o hacer algo, tener control de mí mismo, ¿no? Algo que de pronto no es tan fácil enseñarlo y que trae consecuencias trágicas, Joel. Estaba un poco buscando cómo ilustrar este tema y los peligros que esto, y me encontré tiempo atrás con la historia de un basquetbolista que estaba en una final, un basquetbolista europeo, en una liga profesional, y en un momento culminante, él, ¿no es cierto?, va y se le cobra una falta, y él va y se golpea, hace una rabia contra el muro, y cae y queda parapléjico por el resto de sus días. Digo, la falta de ese dominio propio es algo fundamental que nosotros como padres no podemos dejar que se eduque y que crezca y que se desarrollen como puedan, sino que es muy importante esa intencionalidad. Vamos a seguir hablando de Por eso de aquí a supuesto, poco. y no solamente para conductas o acciones positivas y prevenir aquello que tú mencionas, sino que recordar que estamos hablando acerca de la educación y la redención, el último objetivo que tiene que ver la salvación. Vamos entonces a hacer un alto y ya regresamos. Estamos hablando de educación y redención. El propósito principal que tiene la educación que encontramos en la palabra de Dios y donde se fundamentan los pilares de nuestras instituciones educativas en todos sus niveles y que por supuesto sostiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estábamos hablando, ¿no?, de estos elementos cuando Pablo aconsejaba a Timoteo, que en última instancia Pablo no está, o sea, es muy importante, ¿no? En algún momento Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo para que te sepas conducir, y de ahí viene tu conducta, tus acciones, pero cuando también vemos el trasfondo, le está diciendo para que obtengas salvación, ¿no? Y estas palabras que has aprendido desde la niñez, para que puedas ser salvo. En última instancia, la educación no es solamente, valga la redundancia lo voy a decir, ¿no?, para tener personas educadas, sino para tener personas redimidas. Y cuando tenemos personas redimidas, inevitablemente va a haber un cambio en el estilo de vida, un cambio frente a la sociedad, etc. Pero una cosa viene primero y después la otra. Aquí el propósito es educar, es redimir, y después viene lo otro por añadidura, y muchas veces podemos invertir, tal vez que el propósito de la educación sea lograr la mayor cantidad de chicos que sean profesionales, éxitos académicos, y no digo que eso sea malo, el tema es que debe estar siempre sometido a la primera regla, al primer principio bíblico de educación, que es buscar la salvación, la redención de las personas. El gran objetivo, Joel, y eso lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo hasta el final de esta serie, ¿no?, es que la educación no es educación cristiana, educación de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, no es un contenido, no es una materia, una disciplina, sino es aprender a conocer a Dios, a aprender a relacionarnos con Él, a ponerlo en primer lugar y a dejarnos ser transformados por su Espíritu Santo. Entonces una persona educada, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, es justamente la persona que tiene esa vivencia, la persona que llega a conocer a Dios y a disfrutar de hacer su voluntad. Esa es la persona educada. Y ese es el desafío nuestro, de no confundir las cosas, de mientras los padres están
acompañando el crecimiento de sus hijos y viendo cómo ellos van adquiriendo habilidades. Bueno, ojo, hay un objetivo, ¿no es cierto? La educación es redención y estamos hablando de educación en la familia, ¿ya? Lo mismo en la escuela. Mientras, o sea, hay un contexto, en cada uno de esos hay un contexto, en la iglesia también hay un contexto. Hay un contexto de enseñanza, hay un contexto de adoración, pero nunca perder de foco que la educación en la casa, en la iglesia, en la escuela, tiene ese objetivo de llevar a las personas hacia Cristo y a esa redención que decimos ser educación. Y obviamente contando el riesgo, eh, ¿cuál es el riesgo si se pierde este objetivo? El principal riesgo y peligro y responsabilidad es que no vamos a alcanzar a aquellas personas que Dios confió en nuestro camino para que puedan conocer a Dios a través del sistema educativo. ¿Cuáles son otros riesgos que puedan haber? Tal vez en el mismo equipo, o en la iglesia, o en el hogar, hemos hablado de eso, pero tal vez, ¿qué pasa cuando una unidad educativa no tiene el objetivo claro que educar es redimir y se queda, como decíamos, solamente en un eslogan y no en una vivencia? Mira, yo pienso que es el mismo riesgo que corre un cristiano que se dice cristiano, pero que no vive como Cristo vivía. Y que al final causa un Una daño, confusión. Al y final, un daño a la obra de claro, Dios. tú dices yo soy cristiano, entonces una persona que no es cristiano quiere conocer a un cristiano, quiere conocer a Cristo por medio del cristiano y se encuentra con una imagen deformada de lo que es Cristo. Nosotros decimos a hablar de educación, que es redención, nosotros nos presentamos con una educación que decimos que es diferente y que decimos que nos debe acercar a Dios, que debe ayudarnos a recuperar esa imagen, pero si no lo estamos haciendo, estamos al final dando un falso testimonio y estamos confundiendo a las personas y estamos engañando al final. Es una responsabilidad enorme. ¿Cómo lidiar hoy en día con la sensibilidad que las personas tienen de que no quieren que les hablen de Dios, pero paradójicamente matriculan sus hijos en instituciones cristianas y muchas veces está esa paradoja, ¿no? De qué forma nosotros sin ceder a la presión social de por qué a mi hijo le están enseñando esto y no perder nuestra identidad. Joder, lo que tú has mencionado es un aspecto que a nosotros nos preocupa mucho. Hasta un par de años atrás, a lo mejor la situación no era tan grave como ahora, en el sentido de que efectivamente había un sistema de selección, de admisión, donde era más probable de que el apoderado que está matriculando a su hijo lo hace por un deseo, por una intención, conoce el proyecto y quiere algo diferente para su hijo. En el contexto en que nosotros nos encontramos ahora, eso ya no es tan así. Efectivamente hay una postulación en un sistema distinto, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Educación organizó, pero ya no es la voluntad necesariamente del padre, sino que hay un sistema que te asigna, ¿no es cierto?, aquí, allá, aquí o acá, y nos está ocurriendo en nuestros colegios, en que puede llegar gente, como tú dices, con poquísimas o ninguna identificación con nuestro proyecto educativo, asignados automáticamente por un sistema de selección y que es muy crítico con lo que nosotros hacemos. ¿Cómo poder mantener nuestro foco y nuestra identidad en esos casos? Yo pienso que nuevamente el método de Cristo es algo que nos debe distinguir. Nosotros debemos preocuparnos y mira, especialmente este año, Joel, hay cosas que quizás por privacidad no las puedo contar aquí porque son detalles quizás incluso legales, pero hemos tenido dificultades con apoderados que de pronto ante una situación entendible, por lo demás, se han manifestado en contra de alguna acción, de alguna actividad que se realiza en el colegio, pero esa manifestación de rechazo, de crítica, ha sido reemplazada
meses después, semanas después, por una gratitud, por un agradecimiento, porque le fueron a dejar una canasta de alimentos, porque fueron a orar por ellos, porque se preocuparon del hijo, le llevaron un computador, porque un profesor en una sala oró por ellos, porque estuvieron en un momento difícil. Entonces, por eso digo, si nosotros nos preocupáramos solamente de compartir un conocimiento, nosotros perdemos nuestra identidad y nuestra misión y la necesidad de tener, oye, ¿para qué esforzarnos tanto e invertir en tener colegios para hacer lo mismo que se hace en otros lugares? Nuestra misión es ir más allá y es preocuparnos de las personas en este aspecto, en el aspecto de la redención. Y hemos tenido lindos testimonios, fíjate, este año, de familias que en algún momento absolutamente, digamos, contrarias a algunas cosas que se hacen en un colegio y que son muy naturales en un colegio denominacional, adventista como el nuestro, han ido cambiando su actitud cuando han visto un sincero interés en el bienestar de la persona, en un bienestar que, bueno, comienza muchas veces manifestándose como una ayuda social, como una ayuda física, pero que no demora mucho en detectarse una necesidad espiritual, emocional, y nuestros colegios, nuestros colegas, nuestros profesores han estado ahí para generar, para ofrecer esa ayuda tan necesaria. Ha sido bonito comprobar el método de Cristo en ese sentido. Y es lo mejor para romper prejuicios y todo este tipo. Yo creo que la pandemia ha sacado cosas muy buenas de nosotros, de lo que siempre, tanto la iglesia, los colegios, la universidad, siempre ha hecho y siempre ha sido. Pero tal vez ahora es más notorio, más visible ante la necesidad exacerbada que hay de lo que tú mencionas. Pero también existe el riesgo de que pueda sacar lo peor de nosotros, ¿no? Nos vamos al otro extremo, tenemos tal vez apoderados o miembros de iglesia que están cesantes y nosotros como si nada. Entonces, creo que esto es una gran prueba y sabemos que lo que estamos viviendo es un principio de dolores, dice Mateo 24, el mismo Señor Jesús lo dijo, y que el Señor nos está enseñando cómo actuar en situaciones incluso aún peores, más difíciles, ya sea como iglesia, como familias y también como entidades educativas. Y toda decisión que tomamos, Joel, digo, y nos pasa a todos, a los padres les pasa con los hijos, pastores en las iglesias les pasa con sus miembros de iglesia, a nosotros nos pasa en los colegios, que toda decisión que tú tomas afecta de alguna manera a alguien. Y uno dice, ¿cuál será el efecto de lo que yo estoy decidiendo? ¿Será que lo que yo estoy haciendo va a acercar a las personas a Cristo, a ese plan que el Señor tiene? Y eso nos pasa solamente, no solo con los estudiantes, sino de pronto decisiones que tomamos con nuestros funcionarios, con nuestros profesores, con nuestros asistentes de educación. Es un gran desafío. Así es. Vamos a Isaías capítulo 11, en donde, si bien está hablando del Mesías, de Cristo, ya hemos hablado en 2 capítulos acerca de Jesús como el gran maestro, pero mencionar dos palabras que definen y que están presentes en muchas partes de la Biblia. Dice el capítulo 11, verso 2 de Isaías, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Comencemos comentando dos elementos primero, ¿no? Sabiduría e inteligencia. ¿Acaso no es lo mismo? ¿Son diferentes como lo plantea la Biblia? Son diferentes. Así lo entiendo yo. El conocimiento y la inteligencia es probablemente una capacidad que tenemos para resolver cosas, para memorizar cosas, para entender. La sabiduría, yo puedo tener quizás poca inteligencia o una inteligencia reducida, pero eso que yo tengo lo uso de una manera más prudente y finalmente entendemos que la sabiduría es el temor de Dios. Yo puedo tener mucha inteligencia, puedo tener, ¿no es cierto?, un conocimiento, puedo aprender muy rápido cosas, puedo desarrollar ciertas habilidades, pero en el contexto bíblico eso no es sabiduría. Sabiduría, en el contexto bíblico, es hacer uso de esas capacidades que yo tengo para la honra y para la gloria de Dios. Ahora,
Bueno, tenemos ejemplos en la Biblia, personas que podemos inferir que fueron muy inteligentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el joven rico, eh, que tal vez le faltó sabiduría. En la parábola, o en la historia, digo, del joven rico, termina diciendo y se dio media vuelta y se fue triste. Ese fue. Tal vez no fue sabio, porque en su inteligencia, él decía inteligencia matemática. Esto es lo que tengo y si hago lo que Jesús me pide, me quedo con esto otro. Estaba usando su inteligencia matemática o económica, pero no fue sabio en tomar las decisiones, ¿no? La sabiduría nos ayuda para esa toma de decisiones. Me llama la atención en Éxodo, a partir del capítulo 34 a 36, cuando se comienza a construir el templo, Dios pide a través de Moisés hombres artesanos que sean llenos de sabiduría y de inteligencia. Entonces también vemos que para este tipo de obra, o para la obra de Dios, indistintamente cuál es el área, se requiere sabiduría e inteligencia. Sabiduría nos lleva a tomar aquellas decisiones de acuerdo al plan divino, a la voluntad divina, y la inteligencia son aquel conjunto de habilidades que nos dotan también para ponerlos al servicio de Dios o desarrollar en nuestros trabajos, en diferentes áreas de la vida, pero que sin esa sabiduría tenemos muchas personas inteligentes, ¿no? Mucha gente, pero que tal vez terminaron con teorías de evolución, terminaron hablando acerca de otro tipo de teorías científicas que estaban en contra de la palabra de Dios. Entonces ahí está la diferencia. Así como pasa con el dinero, ¿no? El dinero, el Señor, no hay nada malo en el dinero, y el Señor quiere darnos en abundancia, pero muchas veces al Es el uso. recibirlo lo usamos mal. Ujú. La inteligencia es algo súper positivo. A lo mejor al decir lo primero que yo dije, da la impresión como que la inteligencia no es algo que el Señor pueda usar y desarrolle y sea útil. Muy por el contrario. Solo que ocurre con mucha frecuencia que esas personas más inteligentes, más capaces, se miran a sí mismos y creen que ellos pueden solucionar sus cosas, sus vidas, sus problemas solos, y dejan a Dios de lado. Y el Señor al final está más dispuesto a usar personas que a lo mejor sin tanta inteligencia están dispuestos a dejarse usar por el Señor. Es un desafío. El Señor quiere usar nuestra inteligencia, pero con sabiduría, para el objetivo que Él tiene, ¿no? Y el sistema un poco de nuestra cultura, nuestro mundo, nos hace, tú mencionabas una experiencia en Asia en capítulos anteriores, como el cuidado y el aprecio por los mayores, esa sabiduría. Tal vez cognitivamente hay un retroceso, pero hay una sabiduría de vida, indudablemente, y que tenemos que aprender también de aquellas culturas, y que la Biblia nos menciona que debemos buscar esa inteligencia, debemos desarrollarla. Incluso la Biblia, cuando la estudiamos, nos permite desarrollar esa inteligencia cognitiva o intelectual, pero por supuesto nos va a hacer desarrollar lo más maravilloso, que es la sabiduría, para aquello que aprendamos lo podamos poner o someter bajo la voluntad de nuestro Dios. Vamos a hacer un alto y ya regresamos con nuestro último bloque. ¿Sabes por qué el Creador permite que ocurran episodios difíciles en nuestra vida? ¿O que personas inocentes deban morir o sufrir? Estas y otras preguntas podrás responder a través de esta revista de estudio llamada Verdades para el Tiempo del Fin. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya de regreso en Lecciones de la Biblia estamos estudiando, conversando acerca de la educación, cómo repercute en nuestra redención.
Es el objetivo principal precisamente de la educación. Y estábamos hablando del ejemplo de Cristo cuando Isaías ahí está profetizando acerca del Mesías, de que él tendría ambas cosas, ¿no? Una no excluye a la otra, sabiduría e inteligencia. Pero también, y lo hace Isaías capítulo 9, cuando habla acerca de estos nombres o adjetivos que representan el carácter de Dios, y uno de ellos, admirable, maravilloso, consejero. Y aquí en el capítulo 11 está diciendo que recibe el Mesías espíritu de consejo y de poder. La educación nos ayuda para ser sabios, inteligentes, por qué no decirlo, pero también para ejercer el espíritu de consejería, ¿no? Cuán importante es hoy en día cuando la gente quiere, o todos nosotros, no la gente, todos nosotros vivimos en una cultura en donde nos gusta hacer lo que nosotros queramos. Y si no te afecta a ti o al vecino, que nadie me diga nada, ese individualismo es como cuán incómodo es que la suegra me dé un consejo. O que los padres incluso, ¿no?, nos den consejos. Es como que apretamos los dientes y decimos en qué momento va a parar, por qué, y dale, y que me Otra hable. vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Es interesante, ¿no?, que nos caracterizamos como sociedad a rehuir el consejo por esa autosuficiencia que yo me la sé y por último, bueno, es mi vida, yo veré cómo me las arreglo, lamentablemente. Pero vemos que el Mesías y por ende el pueblo de Dios debe tener el espíritu de consejo también. Eso requiere una característica que también se ha ido perdiendo, tú lo mencionas recién. Para escuchar hay que tener humildad. Para escuchar hay que reconocer de que yo no sé todo. Para escuchar hay que reconocer que hay otras personas que me pueden enseñar algo. Y lamentablemente pasa con mucha frecuencia que personas inteligentes, personas que han tenido, entre comillas, logros, éxito en la vida, lo comienzan a atribuir a su esfuerzo, a su capacidad, y entonces van desactivando esas posibilidades de seguir aprendiendo y de seguir recibiendo, ¿no es cierto?, sabiduría de otros. Es lamentable cómo recibiendo una bendición, ¿no es cierto?, algo que puede ser bueno para nosotros, al final se torna o puede tornarse en una maldición si es que nosotros no lo usamos para el objetivo que el Señor ha previsto, ¿no? Así Como es. un don de Dios. Y para poder ejercer el espíritu de consejo, como tú bien dices, hay que estar dispuestos también a recibir consejo. Pero alguien puede decir, bueno, voy a escuchar y no necesariamente voy a seguir el consejo. O poner cara de que gracias por aconsejarme, pero después, cuando estoy solo, digo, ¿y qué se cree este para venir aquí a decirme lo que tengo que hacer? Entonces, cuidado con eso, porque la experiencia de las personas, valorar aquello que nuestra sociedad no está valorando. Recuerdo cuando una persona en una iglesia me dice, pastor, yo quiero dejar de hacer estas funciones porque ya mi mente no está apta para... la persona se sentía subestimada o una autoestima muy baja porque tal vez cometía errores y vemos cómo nuestros adultos mayores muchas veces que han sido personas muy activas, inevitablemente porque estamos producto del pecado, ¿no?, en una degeneración incluso intelectual, pero que tal vez comienzan a olvidarse las cosas, ya no se expresan de la misma manera y comienzan a marginarse y a la vez la sociedad o nosotros mismos a marginarlos. Y sabes que yo me acuerdo que esa persona cuando me comentaba, justo en mi maletín yo andaba trayendo unas hojas con unas letras que era de alguna dinámica que hice en algún momento, que decía ser, tener y hacer. 3 hojas. Y yo le comenté al hermano y le dije, hermano, mire, podemos sacar esto y sigue funcionando. Podemos sacar hacer y es muy importante el ser y tener. Podemos sacar tener y es muy importante el ser y el hacer. Pero si sacamos el ser, ¿de qué nos sirve hacer o tener? En otras palabras, a esa persona ya de avanzada edad, yo le dije, usted tiene en el tener algo que nosotros no tenemos.
Y usted hace o ha hecho mucho por la obra de Dios. Y lo más importante, usted es. O sea, lo que somos viene construido toda una vida. Por lo tanto, aquellas personas, adulto mayor, no pueden sentirse desplazados, ni mucho menos nosotros, como iglesia, como institución educativa, como familia, podemos desestimar. Y en términos prácticos, Roy, qué maravilloso es. Yo me acuerdo cuando mi abuelo me contaba, cuando él navegaba en barco, y una vez me regaló una cámara fotográfica que todavía funciona el año 1951 y me contaba la historia de dónde la compró en el Estrecho de Panamá y cómo era. Y uno queda cautivado con esas historias. Creo que parte de la sabiduría, de la inteligencia, de retroalimentarnos, es sentarnos a los pies. Y lo digo con mucho cariño y respeto, pero para que se entienda, sentarnos a los pies de un viejo y decirle, cuéntame, aconséjame, ¿qué puedo hacer? Y creo que como sociedad estamos al debe al respecto. Yo pienso en la responsabilidad, y creo que eso es importante para todos, pero cuánto más importante para aquellos que ejercen algún liderazgo. Bueno, los padres también son líderes, ¿no? En su casa. Pero me refiero a personas que a lo mejor tienen una función, una responsabilidad, y cuán importante es tener oídos abiertos para escuchar aquellas personas que ya han vivido y han pasado por esas situaciones. Aquí Pablo le decía, nosotros leíamos hace un momento, ¿no es cierto?, a Timoteo, le dice, acuérdate de esas cosas que has aprendido. Volver a aquello que hemos aprendido desde la niñez. Requiere, sin embargo, una humildad que lamentablemente no siempre es frecuente en líderes, pero que sí es muy importante mantener esa actitud de buscar la experiencia de aquellos que ya han pasado por lo que nosotros hemos pasado y que tienen una experiencia de vida que nos puede ser de gran bendición. Porque parte de perder el foco, como decíamos en el bloque anterior, también depende de esta errada autosuficiencia, ¿no? De poder confiar también en otras personas y que se pueda cumplir lo que Daniel capítulo 12, verso 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Si bien el contexto de Daniel, que después dice, pero tú Daniel cierra las palabras de este libro, de esta profecía, tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios, con el conocimiento profético. Podemos perfectamente aplicar este texto a los entendidos, obviamente no solo en la Biblia, en la profecía del tiempo que estamos viviendo, sino a los entendidos que tienen el privilegio de tener conocimiento, de tener la verdad bíblica. ¿Y qué estamos haciendo con ella? Daniel dice que en el tiempo final los entendidos, los que son depositarios de este tesoro, van a resplandecer. Y cuán hermoso es ver hogares a través de los niños, a través de los alumnos, de los jóvenes, que literalmente entran rayos de luz en momentos de oscuridad. Tenemos una gran responsabilidad, Joel, y es justamente de rescatar ese mensaje. Hemos compartido específicamente con algunos de nuestros capellanes en los colegios que están más directamente vinculados con este trabajo evangelístico, cómo familias enteras han estado atentas a este momento, atento a lo que está pasando, intentando interpretar quizás las cosas que suceden alrededor en la sociedad, esta misma pandemia, y han estado dispuestos a tomar una decisión de acercarse a Cristo y buscar. Es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. Así es. Y vemos, por ejemplo, ejemplos, y el próximo capítulo, haciendo ahí un spoiler, un adelanto, vamos a estar hablando acerca de cómo la iglesia, a través de la historia, ha estado interpretando esta tremenda verdad de ser depositarios de la verdad, pero de ser rayos de luz, de ser la luz del mundo. Y ya lo podemos vislumbrar así rápidamente en la iglesia primitiva, en donde esos discípulos que vivieron con Jesús un proceso de aprendizaje, de ser discípulos, ahora ellos pasaron a ser maestros, ellos pasaron
a liderar, a dirigir, a guiar a la iglesia. Y yo creo que en estos procesos nadie puede quedar marginado. Todos podemos ser discípulos y en su momento también podemos ser maestros, estar compartiendo y testificando acerca de Jesús. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de ser discípulos de Jesús, pero también somos llamados a resplandecer, como decía Daniel, y ejercer esto de poder compartir, ser maestros, ser guías de otras personas. Nosotros, y Pablo lo menciona en Corintios varias veces, estaba mirando aquí en el capítulo 2, nosotros somos llamados para hablar y para hablar de la experiencia, para no hablar palabras humanas. Nosotros somos llamados para hablar cosas espirituales, somos llamados para transmitir un mensaje. Dice aquí cosas que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Es nuestra responsabilidad compartir cosas que el Señor nos revela. Dice aquí, nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Pero es el tremendo desafío, ¿no? Tener la mente de Cristo. Pablo ahí señala, no hemos recibido el espíritu del mundo, hemos recibido el espíritu de Dios. El mismo espíritu que estaba en el Mesías, que Isaías profetizó, que requería sabiduría, inteligencia, consejo, y que hemos visto en el gran Maestro, y todo lo que nosotros podemos hacer para que otras personas, y que probablemente, Roy, nos están mirando en este momento, y por qué no también hacer una invitación para que educar, para que todo el esfuerzo del pueblo de Dios pueda ser el mismo de Cristo, que es venir a buscar, a salvar y a rescatar lo que se ha perdido. Amén. Esta invitación es para que todos nosotros, y yo siendo parte quizás de la educación adventista, un llamado que hago a nuestros profesores, asistentes de educación, nuestros equipos directivos, que tengamos esa conciencia clara de cuál es nuestra misión y que sigamos enfocándonos en aquello que es relevante, en aquello que es el objetivo primario de la educación, que es la redención. Oremos para que el Señor nos ayude en ese propósito. Querido Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor porque por tu palabra nosotros entendemos cuál es nuestra misión, qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Hemos conversado sobre educación, hemos entendido, hemos recordado lo que tú esperas de nosotros, que educación es redención, que nuestra primera preocupación al educar es llevar a las personas a los pies de Cristo, a tener una relación contigo, a conocerte, a temerte, a entregar su vida, para que de esa forma tú puedas recuperar en nosotros esa imagen que el pecado ha ido deformando, que ha ido dañando, y que de esa forma, Señor, podamos acercarnos a ese plan original. Oramos por cada una de las personas que está mirando este programa, que ha participado de esta conversación, que tiene el deseo de contribuir en la educación de sus hijos, en la educación de otras personas, de sus estudiantes, para que, Señor, este propósito de la educación pueda ser cumplido en la vida de ellos y también en la nuestra. Pedimos, Señor, que esto pueda ser una realidad y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Roy, por habernos acompañado en este programa. Y a cada uno de ustedes, amigos, les recordamos que permanezca en sintonía de Canal Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y esté atento a la nueva emisión del próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.